Muy buenas a todos, bienvenidos a Anti-Mainstream, episodio 19. Hemos vuelto después de 2 semanas de inactividad y bueno, les tenemos sorpresa. Volvimos con el señor Neomar Hernández y como siempre nuestro compañero Diego Loyo Rosales y vamos a hablar sobre Pedrito Sánchez. Y vamos a debatir sobre si esta deriva de Pedro Sánchez, de que se fue de vacaciones, de que empezó a atacar a los pseudomedios de derecha en España, es una deriva populista totalitaria. Entonces le doy paso a mi compañero Diego Loyo para que empiece su exposición para después darle paso a nuestro invitado. Gracias, Emanuel, ¿cómo estás? Y Neomar, un placer siempre tenerte en este canal. Muchas gracias por venir a conversar sobre Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez lo han calificado de animal político, lo han calificado de defensor de la democracia, lo han calificado de muchas cosas en ambos lados del Atlántico, no solo en España, sino también por muchos sectores de la izquierda latinoamericana e incluso venezolana que hasta defienden hoy en día a Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez ahorita, dentro de sus mismos aliados como el país, sobre todo, por supuesto, de sus detractores, ha recibido críticas por la movida populista que ha hecho para defender la corrupción la alegada corrupción, debería decir, de su esposa. Y resulta que lo más preocupante no es su deriva populista, en mi opinión, sino que es la deriva totalitaria o brotes de totalitarismo que está empezando a tener Pedro Sánchez con la excusa de defender las acusaciones de su esposa, que es la oferta de modificar la ley de medios para tener más control y modificar el Poder Judicial para tener más control. Entonces, por eso queríamos hablar contigo, Neomar. Muchas gracias por estar. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez hoy en España? Bueno, Pedro Sánchez, primero muchachos, gracias por traerme nuevamente a su prestigioso podcast. Pedro Sánchez, yo creo que habría que comenzar por el principio. Y Pedro Sánchez es, tú lo has definido muy bien, Diego, Pedro es un animal político stricto sensu. O sea, quien diga hoy que Pedro Sánchez es un tipo bruto, que es un tipo animal en el sentido de, pues, de no lograr tener el mínimo de inteligencia para hacer acciones políticas o ejecutar acciones políticas en España, no está viendo bien la película. Pedro Sánchez es un tipo tremendamente astuto, es un tipo tremendamente, o sea, tiene un gran olfato político y tiene un elemento fundamental que definen algunos psicólogos o psiquiatras que deben tener los grandes políticos y que por eso hay muchos que no llegamos, yo creo que puede ser el caso de ustedes también, no llegamos a tener papeles destacados dentro de la política, que es que hay que ser un poco psicópata, o sea, para poder llegar a altas posiciones dentro de la política, tú tienes que tener algún tipo de conducta psicopática, y Pedro Sánchez es un psicópata, o sea, Pedro Sánchez, narcisista, o sea, un tipo que tiene toda esta especie de personalidad donde el comienzo y el fin del mundo es él mismo, donde el mundo gira alrededor de él. O sea, eso uno lo ve muy claramente en Pedro Sánchez. Entonces, recapitulando un poco, porque yo hago estas aseveraciones, hay que recordar de dónde viene Pedro. Pedro es una especie de hijo político de José Luis Rodríguez Zapatero que ya tiene una personalidad muy parecida a esto que yo les estoy comentando. Sin embargo, yo creo que Pedro logra hacer o ir un escalón o varios escalones más arriba. Pedro Sánchez se logra hacer con el control del Partido Socialista Obrero Español hace ya casi 10 años y luego una revuelta interna lo saca, lo defenestra del poder interno del partido y en el año 2016 él monta una jugada muy parecida a esta que acaba de hacer hace un par de días y es una jugada de hacerse el ofendidito, de irse a casa y de esperar en medio de lo que significa un caos interno dentro de una organización, como puede ser este partido político, a que él sea aclamado de vuelta. Y él termina monta una operación donde, en parte por deficiencias organizativas, en parte por el momento país que atravesaba España en esa circunstancia, y en parte por lo que significa la operación psicológica que el tipo monta con estos rasgos que les acabo de describir, el tipo termina siendo aclamado y vuelve al trono de la Secretaría General del PSOE en el año 2016. Luego el hombre labra una carrera donde en medio de esa circunstancia país, de una debacle del PP, de un problema por el control interno del PP, con el surgimiento de terceros actores como Ciudadanos en su momento y Vox luego, un poco luego, aunque creo que Vox no es que tenga 4 años, pero el auge o el pico de Vox
vendrá un par de años después, hacia el 18 o el 20, no recuerdo ahorita, cuando dieron el campanazo, cuando ganaron más de 50 diputados en el Congreso. Estamos hablando de un personaje que logra, en medio de lo que significa ese caos, esa guerrilla en la que se convierte la política española, permear y ser el presidente de gobierno. Y luego logra algo más. O sea, les resumo porque este no es un campeón de una batalla, este es un campeón de varias batallas usando todos estos rasgos. Sánchez hace menos de un año, a la gente se le olvidan las cosas, Sánchez se queda con el poder transando prácticamente con el diablo. O sea, Sánchez no ganó las elecciones el año pasado y seguía siendo, y sigue siendo, porque se fue 5 días a pensar y no pensó nada, sino que sigue siendo el presidente del gobierno en virtud de una alianza con sectores, como dicen en España, nacionalistas, pero que lo que menos son es nacionalistas, sino que son separatistas del País Vasco y de Cataluña, que prácticamente quieren ir contra la Constitución española y escindir el Reino de España en torno a lo que serían en principio 3 países, que es el Reino de España, el País Vasco aparte y Cataluña aparte como un país independiente también. Serían 3, de un país saldrían 3 en principio, pero todos sabemos, los que conocemos un poquito de España, que tras de esto vendría una secesión del país, entonces los valencianos empezarían a pensar, quizás los gallegos también, y bueno, hasta los canarios. Yo que estuve en Canarias en noviembre, yo llegué a ver pintas en canchas de futbolito que decían, Canarias libre. O sea, ese espíritu está allí latente en algunas provincias de España y lamentablemente cosas como el gobierno de Pedro Sánchez lo que han hecho es exacerbarlo y a él no le importa, lo que le importa es seguir al frente del poder. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es Sánchez jugando su juego y es Sánchez haciendo un juego que ya viene previo al año 2016, que es haciéndose el ofendido, es buscando la aclamación, permeando entre los agujeros de los errores de los contrarios. Y mira, tremendamente inteligente el tipo sigue allí. Y lo que tú planteas, Diego, es muy preocupante, que creo que es lo que nos va a llevar más a desarrollar en este programa, que es, pero y esta movida, él se queda. ¿Pero para qué se queda? Se queda porque viene recargado y viene con varias cosas. Sí, y me gusta que tocaste el punto de la psicopatía en la política, y sobre todo porque Pedro Sánchez creo que es uno de los políticos que más lo ejemplifican. Es un señor que tiene... Que es ciertamente manipulador, pero también tiene su encanto superficial, ¿no? Su encanto como para, bueno, encantar a algunos ingenuos que hoy lo claman y hay gente dentro del PSOE y de los medios que dicen, bueno, es que necesitamos democracia y Pedro Sánchez es el único que puede ser ese muro de contención, ¿verdad? Y también tiene su punto de falta de empatía, de manipulación, un tipo que no tiene remordimientos, que es egocéntrico. Creo que si tenemos un top 10 o una lista de 10 ítems de psicopatía, Pedro Sánchez por lo menos tiene 7 checks, digamos así. Entonces es un punto muy importante, muy interesante para entender cómo opera Pedro Sánchez, ¿no, Diego? No, y además, no solo la psicología de Pedro Sánchez, sino el historial político de Pedro Sánchez. Como bien decía Neomar, hijo de Zapatero, ya conocemos todos al personaje, hijo político, por supuesto. Pero más allá de eso, yo quería por un momento en esta introducción alejarme un poquito de la figura de Pedro Sánchez como foco de nuestro debate, sino como consecuencia de algo mucho más perverso, que es esta nueva deriva de la izquierda, digo nueva, pero tienen unos 30 años, 40 años, en la cual ya los objetivos no son, como eran antes, reivindicaciones sociales o igualdades o busca de libertad y justicia. No, ahora el objetivo de la nueva izquierda es mantenerse en el poder a como dé lugar y a toda costa. Y sí, en España específicamente podemos ver que ellos, la izquierda, este conjunto abstracto que llamamos izquierda, que en verdad es conjunto de varios grupos de intereses no siempre iguales, pero que la izquierda empezó a hacer varias estrategias. La estrategia del separatismo era una, divide y vencerás. Si el único que puede negociar con separatistas es la izquierda nacional, pues mientras más poder tengan los separatistas, más poder tiene la izquierda internacional. Y esto no está pasando de hace 5 años. Hace 5 años se habrá calentado, pero esto está pasando de hace 15, 20, 30 años, donde amigos míos, personas de nuestra edad, ya empezaban a recibir este adoctrinamiento separatista en País Vasco, en Cataluña, etcétera, etcétera. Y esos movimientos separatistas lo que buscan es justamente retroalimentar el poder de la izquierda.
¿Cuál es la otra cuestión que estamos dejando un poco de lado? Es la trama de corrupción, de favores económicos y políticos que genera la izquierda para poder justamente mantener el poder. Y no lo hacen solo a nivel nacional en España, lo hacen de forma internacional, se apoyan internacionalmente, y eso es lo que está poniendo en foco la acusación a Begoña, la esposa de Pedro Sánchez, de utilizar sus influencias para beneficiarse económicamente. Entonces, son dos estrategias que han llevado a cabo en los últimos 40 años, cómo generar más dinero a través de tramas de corrupción y cómo generar más poder político a través de la separación o de la división de los españoles, para poder ellos tratar de mantenerse en el poder. ¿Y por qué hago todo este énfasis en estas dos estrategias? Porque Pedro Sánchez es el capítulo perfecto, el último capítulo perfecto de esta estrategia. Es un tipo, como ustedes bien dicen, psicópata, como ustedes bien dicen, narcisista, que hace lo que sea para mantenerse en el poder. Su objetivo es ese y ningún otro. Y si tiene que firmar con separatistas, firma con separatistas. Y si tiene que tratar de reformar el Poder Judicial para convertirlo en la corte de Pedro Sánchez, lo va a tratar de hacer. Y si tiene que cerrar los medios, los que Emanuel llamaba, los mencionaba pseudomedios, lo va a intentar hacer también. Y es muy peligroso que el foco hoy en día es en la estrategia populista de irse 5 días a llorar a su casa supuestamente mientras maquinaba su regreso por aclamación, cuando el foco debería estar justamente en cómo esconde la trama de corrupción de su esposa a través de un asalto al Poder Judicial y un asalto a los medios de comunicación. Sí, totalmente, Diego. O sea, utiliza, lo has dicho muy claramente, cualquier tipo de recurso para hacer buena lo que termina siendo la premisa actual de las izquierdas a ambos lados del Atlántico. La izquierda a ambos lados del Atlántico, articulada fundamentalmente en torno a algo que nosotros hemos ya comentado, que sería, por ejemplo, Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, es una izquierda cada vez más inescrupulosa. O sea, es una izquierda que no se para en artículos, como decimos nosotros en criollo. Teodoro Pekov, en alguna oportunidad, que viene de la izquierda, pues, que se comía a la gente, en teoría, de como nos la pintaban los libros de historia, la izquierda guerrillera y tal. Teodoro Pekov hace el crossover, supuestamente hacia una izquierda más light, y bueno, y de hecho, tiene alguna importancia, incluso regional, lo que él hace con el MAS en Venezuela. Trata de montar un partido de izquierda que se medio democratiza y tiene unas cosas interesantes allí. Teodoro Pekov pasa los años y escribe sobre dos izquierdas, y entonces dice, a nivel mundial y sobre todo hispanoamericano, hay dos izquierdas. Hay una izquierda carnívora, que es esta que sí, comunista, se come a los niños y tal, no sé qué. Y hay una izquierda herbívora, que es la izquierda de Bachelet, la izquierda de Lula y no sé qué. Mira, amigo, al cabo de los años, puede que cuando Teodoro haya escrito eso, había una presunción sobre aquello, pero al cabo de los años, toda esta izquierda se ha ido coaligando de una manera u otra en torno al mismo objetivo de permanecer en el poder. Ahí está Lula. Ahí está lo que significa, por ejemplo, ahora las tentativas de Petro en Colombia. No menciono Venezuela porque es como llover sobre mojado. Dejaron y por el veganismo, ¿no? ¿Ah? Dejaron el veganismo. Dejaron el veganismo, parece que les gustó la carnita, y no obstante que les gustó la carnita de este lado, Emmanuel, del otro lado, entonces tú tenías el espejo también. No, la izquierda, de alguna manera, carnívora era Podemos, y la izquierda herbívora son nuestros hermanos progresistas, correctamente portados, woke, del PSOE, que liberan causas justas, como las que podemos ver en algunos colectivos de las minorías de los Estados Unidos. Están por la defensa de los derechos de las poblaciones sexodiversas, están por la defensa del derecho al aborto. Todo eso es un empaque, eso es como cuando tú llevas un regalo en diciembre, todo eso es un papel celofán, y en el fondo lo que hay es un gran ansia de quedarse en el poder usando cualquier recurso. Eso es lo que acaba de descubrir Pedro Sánchez. Yo cuando Sánchez montó lo de la película de los 5 días de descanso, yo empecé a monitorear varios medios españoles, a ver qué decían los analistas de España sobre esto. Y a mí me dio mucha risa porque no conseguí un solo analista en España que le confiriese algún tipo de veracidad o de verosimilitud al tema de que Sánchez estaba realmente reflexionando o que Sánchez estaba pensando dejar el poder.
Nadie daba eso por sentado. Todo el mundo sabía que eso era una operación para montar más o menos lo que hizo nuestro ilustre americano Antonio Guzmán Blanco a finales del siglo XIX acá, cuando, bueno, ya estaba cansado, tenía como 15 años mandando, y entonces montó lo que fue, en efecto, su última etapa en el gobierno, que fue, creo que es el último de los 3 periodos que tiene historiográficamente reconocido Guzmán Blanco, aquello que se conoció como la aclamación. El tipo dice, yo me voy porque estoy cansado, y el tipo termina siendo aclamado de vuelta para terminar gobernando Venezuela prácticamente casi 20 años. Gómez lo hizo en el arranque del siglo XX con sus presidentes títeres. O sea, esto es una operación, amigos, de una psicología muy básica, pero que sigue teniendo resultados 100, 200 años después de que la política haya cambiado, supuestamente. Entonces, todo esta especie de concentradito, de todito, del que estoy hablando, lo tiene Sánchez agrupado. Y está algo que tocó Diego también, que es fundamental. Está el elemento de que Sánchez se vende, incluso dentro de las izquierdas españolas, como el mal necesario, porque él sabe que un Puigdemont o que unos nacionalistas vascos quizá no están del todo contentos con el que él sea el que lidere este proceso. Pero entonces, ¿a qué juega Sánchez cuando monta esta pantomima? Dice, yo soy lo que ustedes tienen. Después de mí, nada. Después de mí, lo que viene es el infierno. O sea que o transigen conmigo, o se cuadran conmigo, o verán quién los va a defender y quién va a traer a Puigdemont de vuelta a España y lo va a legalizar nuevamente dentro de la sociedad española. O sea, él lo que está haciendo valer es su base, su posición de que él es el único que puede tirarse todo esto encima, porque él tiene esta personalidad de la que acabamos de hablar, porque él tiene esta falta de escrúpulos de los que acabamos de hablar, y porque él tiene también, es verdad, hay que decirlo, el manejo de este PSOE que queda, que no es el de Felipe González, que es el PSOE zapaterista que además Sánchez terminó de construir, donde si ustedes ponen la mirada, la amplían sobre el horizonte, no hay quien sustituya a Sánchez. En el PP se ve algo después de Feijóo. Uno dice, oye, ¿será la señora Cayetana Álvarez de Toledo, o será la señora Ayuso, o será en Vox hay algunos problemas también, porque Abascal tenía algunos relevos, entonces se ven algunas cosas que dicen, bueno, Abascal como que no. Pero bueno, yo que conozco un poco de Vox, yo tengo esperanza en Vox. Pero en el PSOE, ¿quién está después de Sánchez? Pachi López, ¿quién es? O sea, es difícil ver a un sucesor de Sánchez, porque además todos los sucesores son como estilo el Ábalos, que terminó como terminó, son como estilo el que reventó el caso Coldo, son como estilo, o sea, este PSOE es el PP de Rajoy en algún momento, que es un partido absolutamente salpicado por escándalos de corrupción por todos lados, porque son ladronazos, porque los bichos son ladronazos. Entonces es terrible, pero Sánchez lo que está haciendo es valer su posición de que solo él puede apaciguar a las izquierdas, llevar adelante este proyecto de poder y sostener un gobierno de izquierdas, como le llaman en España, incluso Frankenstein, porque es un gobierno Frankenstein, hay de todo, está ligado todo. Sí. Ligado todo y está pegado con tape, pero justamente eso, con tape de corrupción. Tape 3M es bueno porque la aguanta. No, y tape del bueno porque pega en la bolsa, ¿no? Esa gotera no filtra. Oye, justamente sobre ese Diego, tema de la viste que Neomar mencionó el caso Coldo y quizás no hemos tocado los temas de corrupción, pero brevemente. El caso Coldo es un caso básicamente de corrupción de mascarillas. En plena pandemia, gente cercana a Pedro Sánchez incluso está metida allí, la líder del Congreso en su momento, gente de las regiones. Bueno, básicamente gente del PSOE operó o negoció darle contratos a asesores de Pedro Sánchez y bueno, se beneficiaron con las mascarillas. Así de simple. En plena pandemia hubo negocios con las mascarillas y hubo llegados a Pedro Sánchez, asesores políticos y ministros de Pedro Sánchez que se beneficiaron económicamente de esa problemática puntual. Y el caso de Begoña, la esposa de Sánchez, es más un caso de cabildeo político. Se habla de que usó su influencia política para que el Estado le dé contratos a una serie de empresas. Esto en otros países al menos es un delito muy grave. En Estados Unidos ahora mismo hay 2 senadores demócratas que están metidos hasta el cuello con el Departamento de Justicia por hacer cabildeo para empresarios egipcios, para petroleros de Azerbaiyán, para bancos mexicanos. Uno es el demócrata Henry Cuellar, que es un representante al sur de Texas, y otro es conocidísimo Bob Menéndez, que es un cubano-americano que ha sido muy aliado de Cuba, Venezuela, etcétera. Entonces, para que la gente también entienda cuáles son los últimos escándalos, ¿no? Y por qué Pedro Sánchez se victimiza.
por qué dice que es una persecución ahora contra su mujer para atacarlo a él y por qué se va a reflexionar 5 días. Y fíjate, Manuel, que justo la trama de corrupción, porque unos dirán, ¿qué tiene que ver el aparato político de España, las negociaciones que hay con los separatistas, las negociaciones que hay con otra izquierda tipo la de Yolanda Díaz o en su momento tipo la de Podemos? ¿Qué tiene que ver todo esto que es política con temas de corrupción que deberían ser algo distinto? Y no es algo distinto. ¿Por qué no es algo distinto? Porque la acusación a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, tiene que ver no solamente con favores a empresas para poder lucrarse, que sí, no solamente con tratar de rescatar a Europa e interceder por el rescate de Europa, empresa de la cual es accionista, una de las empresas que sponsoriza a Begoña. Bien, no son solamente favores a quienes te han hecho favores en el pasado, es que además, a raíz de su trabajo, Begoña Gómez consiguió que le dieran un pago a IE Africa Center, que es una sociedad de Begoña y de su gente de izquierda, una ONG, a través de la cual ellos cobran. Claro. Y a través de ese dinero, de esos movimientos de dinero, poco a poco, logran circular los pagos a los políticos para mantener justamente ese status quo. Por eso tenemos el caso de Ábalos, por eso tenemos el caso de los maletines de Delcy, por eso tenemos el caso de lavado de dinero de Puigdemont, que está acusado de lavado de dinero de Putin, y que es una de las cosas que están negociando para que se le exima de presentarse ante la justicia sobre eso, porque al final el entramado de corrupción no solamente tiene como objetivo el lucro de las personas que se involucran en esto. Como todo cartel criminal, este entramado de corrupción tiene como objetivo el control de un territorio, y en este caso estamos hablando de todo el territorio político de España. Entonces, por eso queríamos tocar el tema de Pedro Sánchez y su asalto al poder, porque su asalto al poder no es un discurso para tratar de asustar gente y negociar necesariamente. Es una realidad, una estrategia para mantener ambas cosas, el control férreo sobre la política española y además el control sobre la corruptela española, que cada vez tiene más indicios de destaparse, porque por fortuna en España todavía existen jueces independientes que realmente buscan hacer justicia, pero que sigue funcionando, la maquinaria sigue andando y lo que hacen es tratar de esconder esta segunda parte y enfocarse solamente en los ataques políticos. Totalmente. Quería poner un breve video sobre cómo estaban reaccionando los medios, por poner un ejemplo de cómo están reaccionando los medios en España ante justamente esta falsa aclamación y falsas 5 días de reflexión de Pedro Sánchez. Campaña de su candidato a las elecciones en Cataluña, Sánchez ha intentado venirse arriba después de la depresión que provocó en su partido ese limbo político de 5 días en los que sumió al país. Y lo ha hecho elevando y mucho el tono populista de sus acusaciones, hablando de los de arriba y de los de abajo, como hacía Podemos en sus primeros tiempos. Nosotros hemos dedicado toda nuestra historia a la lucha por la dignidad de la mayoría frente a los de arriba. Ellos tendrán su dinero, sus políticos a cargo, sus medios afines, pero nosotros sabemos de qué lado estamos. Estamos del lado de los que no pueden, de los que no tienen, de la mayoría social, de la clase media, de los trabajadores y trabajadoras frente a los poderosos, y reivindicamos que la política no es el territorio de los poderosos, sino de la gente de a pie, a la que servimos durante 145 años de vida y seguiremos sirviendo durante toda la existencia del Partido Socialista Obrero Español. La democracia no es el territorio de los poderosos. La democracia es la palanca de progreso para la gente humilde a la que nosotros representamos dentro del Partido Socialista.
Pedro Sánchez trata así de relanzar su liderazgo y trata también de acallar las dudas sobre su futuro político. Lo ha hecho con ese tinte populista contra los de arriba, contra los poderosos, contra los medios de comunicación, contra los jueces. Pero la militancia socialista también ha hecho suyo el grito que popularizó Podemos en sus antiguos tiempos de esplendor. Sí se puede. Claro que sí. Y lo vamos a lograr el próximo 2 de mayo. Mirad. Mirad. Pedro Sánchez ha hablado durante unos 20 minutos. Todo un te estadista, parece? todo un predador, ¿no? Es increíble porque esto rapidito de repaso una mano. Hay gente en Latinoamérica que piensa que Vox es un peligro para la democracia, ¿no? Y siempre te dicen, bueno, pero sí, Pedro Sánchez tiene sus cositas malas, pero bueno, es el muro de contención contra Vox. Muchachos, Pedro Sánchez el año pasado literalmente pactó con los separatistas para darles amnistía. El mismo Pedro Sánchez que había dicho en su momento que él jamás ni se pensaba dar una amnistía o negociaría una amnistía. Lo hizo para mantenerse en el poder. ¿Y sabes qué es lo peor? Que él es capaz de cerrar a cualquier medio crítico para quedarse en el poder. Pero hay gente que igual dice que él es el muro de contención, que él es el defensor de la democracia. Yo no sé sinceramente qué les pasa. Bueno, Manuel, esa premisa se cae por sí sola en el mismo momento en el que tú analizas o pones en la balanza qué es defender España. Defender España, el primer precepto que debería entrañar es defender su territorio. Y Claro. Sánchez, hoy por hoy, es el principal instrumento que les quieren acabar con la territorialidad tal cual se entiende, se ha conocido por siglos de lo que se conoce como el Reino de España y entregarlo a cualquier mercader que simplemente venga él y le intercambie pues su posición política por un espacio de poder y tal, y es lo que pasa con los separatistas vascos y los separatistas catalanes. Eso es ir contra España. O sea, Sánchez hoy es la primera persona dispuesta a romper la unidad de España, lo cual no se puede hacer. Constitucionalmente no es posible, o sea, no hay manera. Entonces, aquí entramos claro, nos estamos adelantando 400 pasos, ¿no? Pero entramos en un terreno donde, ¿hacia dónde va Sánchez, ¿no? Y aquí es donde yo quisiera centrar ahorita esta parte de la discusión. Sánchez entonces está asomando que podría modificar incluso la Constitución española, llevar esto hasta qué, a pensar en una constituyente. Él no lo ha asomado todavía, pero todos sabemos quiénes son los que utilizan el instrumento constituyente y para qué lo utilizan. De momento, ¿qué ha asomado Sánchez? 2 puntos fundamentales que tienen a la sociedad española crispada en este momento. Sánchez va a ir, eso está anunciado, guerra avisada no mata soldados. Sánchez va a ir contra lo que consideran los medios de la ultraderecha en España, es decir, viene una purga mediática en España, tanto de televisoras, las pocas que hay, que se le puedan oponer, emisoras de radio y portales digitales. Le han dicho, los digitales van a estar en el ojo del huracán en las próximas semanas. Hay un gran miedo en España sobre lo que significa la imposición de una matriz de opinión única en el campo mediático, es decir, de la verdad oficial, lo que se conoce en la verdad, como la verdad oficial. Por eso es que yo me imagino que también al arranque del programa me decía Diego, bueno, pero es totalitarismo populista. Bueno, es que es el populismo, porque esto es un discurso populista, de los blancos o los negros, los rojos o los azules, los de arriba o los de abajo. Es decir, me meto en un tema donde no hay grises, donde no hay tonos intermedios y donde estás conmigo o estás contra mí. Ese es el discurso populista de toda la vida. Y de ese discurso populista tú puedes... Hay casos donde se avanza en un sentido o en otro, pero tú puedes avanzar en una deriva totalitaria, que es lo que tiene la sociedad española, miedo de que se esté produciendo con Sánchez por este tema de los medios de comunicación. Y el otro gran punto, ya lo tocaba Diego, se sabe de la intención de Sánchez de terminar de secuestrar el Poder Judicial y reforzar el aparato judicial a su favor. ¿Para qué tú secuestrarías el aparato judicial y quisieras tener más jueces a tu favor dentro de pues el Poder Judicial justamente en España? Coño, porque en alguna vaina mal estás pensando, porque estás pensando avanzar en reformas drásticas, radicales, y se supone que si tú quieres avanzar en ese sentido, tú quieres tener una especie de TSJ que te diga amén a todo lo que tú vas a hacer de ahora en adelante. Entonces hay mucho miedo, resumiendo en el fondo,
porque hay un avance de Sánchez y esto se preveía. Los analistas que siguen muy de cerca a Sánchez dicen, si Sánchez se está tirando este lance, este órdago, como le llaman en España, es porque Sánchez va a hacer algo. Y aquí están destapadas de momento las dos principales cartas que quiere jugar Sánchez: Poder Judicial, medios de comunicación. Y es una avanzada peligrosa. Total, total. Una avanzada peligrosa, sobre todo, Neomar, por lo que veíamos en el video. Hoy 5 de mayo, ayer fue 4 de mayo, con riesgo a ponerme un poco nerd en la conversación. Día de Star Wars, quería retomar justamente una frase en Star Wars de cómo moría la democracia, ¿no? Así muere la democracia, entre aplausos. Y así parece que podría morir, o por lo menos empieza el ataque inicial a la democracia de España, entre aplausos. Porque lo que hace Pedro Sánchez muy estratégicamente es retomar el discurso populista de Podemos, porque es tal cual, los de arriba contra los de abajo, los que tienen dinero contra los que no. Eso es Podemos hace 10 años. Ese mismo discurso lo retoma Pedro Sánchez. ¿Por qué lo retoma Pedro Sánchez? Para crear un campo de batalla, justo como decía Neomar, o estás conmigo o estás en mi contra. Y cuando estás conmigo, como yo soy el defensor de la democracia, o así se autotitula y se autopercibe Pedro Sánchez de cara para afuera, si estás conmigo, estás con la democracia. Y si estás en contra de la democracia, te tengo que cerrar los medios, te tengo que quitar la casa, te tengo que... Eres un enemigo del Estado, eres un enemigo de España. Correcto. Entonces, una de las cosas que me causó mucha curiosidad en esta semana, yo la semana pasada, igual que tú, Neomar, estuve viendo los analistas y nadie se creía eso de la reflexión de Pedro Sánchez. Algunas personas me preguntaron de verdad, honestamente, oye, ¿tú de verdad crees que pueda renunciar? ¿Hay algún escenario? Yo les decía, no hay escenario posible en el cual el PSOE se suicide porque no tiene alguien que reemplace a Pedro Sánchez. Y no hay escenario posible en el cual Pedro Sánchez, ese narcisista de la política, deje el poder justo cuando por fin parecía que le habían conseguido un hueco a su armadura, que son los casos de corrupción de su esposa. Todo lo contrario, tiene que tomar aún más poder para defenderse, el PSOE tiene que tomar aún más poder para no desintegrarse, y por ende vemos lo que vemos esta semana. Y esta semana, la mayoría de los medios de comunicación en España han tenido un tono como el del señor Vallés, respetadísimo periodista español, en el cual dicen, oye, es que la deriva de Sánchez ha sido populista, este discurso de los de arriba contra los de abajo y esta comparación con Podemos. Y a mí lo que más temor me causa es justamente lo que tú mencionas, Neomar. El discurso populista esconde una estrategia totalitaria de raíz. Si las primeras dos balas de esta batalla son contra los medios y contra el Poder Judicial, imagínate cuáles son los siguientes pasos a tomar. Cuando tú no tienes capacidad de disentir, cuando todo lo que digas en contra es calificado como bulo, como dicen ellos, como mentira, como fake news, cuando tú no tienes protección judicial frente a los atropellos del Estado, cuando tú no tienes forma de destapar la corrupción ni en medios ni ante el Poder Judicial, ¿qué es otra estrategia para enfrentarte a Pedro Sánchez te queda? Claro. Te quitan Y todo. Te quitan la protesta de calle como fue en noviembre el año pasado, que luego fue ridiculizada por algunos medios y por otros satanizada abiertamente. Está resurgiendo, por cierto, ese tipo de protesta. Y yo que estuve el año pasado en Madrid y casi estuve a centímetros, incluso me invitaron, pero dije, no, yo no vine para acá a buscar problemas, yo vine para acá a pasear. El caso de las protestas, Diego, el ambiente que había en Madrid en ese momento, que sigue siendo, y ahora lo veo más manifiesto, es que, oye, los españoles no sé por qué piensan que se está como reeditando una situación de crispación tal en la sociedad que podría llevar a lo que pasó hace 100 años, que ustedes saben muy bien qué fue lo que pasó hace 100 años, un escenario de preguerra civil, o sea, donde Sánchez está forzando la barra a un nivel donde lo que le está dejando como alternativa a sus oponentes políticos, porque esto es política, esto no estamos en una situación de guerra, es llevarlo a una situación de guerra, de enfrentamiento total, porque él va a ser el primero que va a señalar ya no adversarios políticos, sino enemigos de guerra. O sea, él está peligrosamente avanzando, estamos reiterando el comentario, en una deriva donde esto pasa de la política tradicional española, esa que se ha construido de lo que se conoce como el régimen del 78, que es esta especie de vals
que bailan el PP y el PSOE desde hace 40 años, hacia un escenario, es una especie sí, de vals ya peligroso a veces, que ya empieza a tener grietas, y por eso es que empiezan a tener emergencia terceros y cuartos actores hace unos 10 años para acá. Algunos de ellos sobreviven, otros no, caso Podemos, caso Vox, caso Ciudadanos, pero bueno, y hay otros pequeños que ya también han desaparecido en el camino, la UPyD de Rosa Díez, estamos hablando de otros pequeños partidos que han aparecido y han sido estrellas de los un... nuevos como Sumar de Yolanda Díaz. Sumar es el rebranding de una parte de Podemos para salvar la marca, porque ya Pablito, pues, lo que le queda es servir tapas y vermú en un bar en Madrid. Eso es lo que le quedó a Pablito después de tanto tiempo, ¿no? Que ya hasta se acortó, como le pasó mucho, como decían, o se dice mucho en el argot taurino, para los toreros, se cortó la coleta, efectivamente se retiró y se cortó la cola, ahora tiene el pelo. Un Pablo Iglesias que criticó a Pedro Sánchez por lo que hizo. Dijo que claro, porque además ese Podemos, que es la operación magistral de Sánchez. Sánchez logró con Podemos utilizarlo, porque él utilizó a Podemos. Podemos creyó que estaba utilizando al PSOE y a Sánchez, porque Podemos sabía que no iba a llegar nunca solo al gobierno. Sánchez los mete. Estas son otras de las cosas psicopáticas. Podemos es un actor antisistema completamente, o sea, Podemos es un actor peligroso. Podemos es el chavismo, era el chavismo español, y Sánchez lo llevó al gobierno, o sea, no le importó. O sea, cuando la gente dice hoy, oye, ¿cómo es posible que Sánchez está pactando con separatistas y no sé? Si ya pactó con unos antisistemas con lo de Podemos para gobernar, pero fue tan útil para él y para la jugada política que él preveía en aquel momento, que mira cómo se comió a Podemos al punto de que, o sea, logró que Podemos implosionara y dejó nada más en pie a esta señora que parece San en Tucán, el de Fruit Loops, a la señora Díaz, Yolanda Díaz, y entonces logra que la señora se salga del partido, preserve más o menos la marca, pero siempre bajo el paraguas de él. Sánchez es un tipo muy hábil, o sea, Sánchez es un tipo demasiado hábil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el peligro que hay, en resumen, es de que Sánchez está crispando la situación en un contexto donde los partidos no dan más, donde hay un ambiente de hartazgo y donde hay un personaje muy peligroso frente a la Moncloa. Entonces, el espíritu que uno presiente es de que las cosas podrían ir a peor. En este momento España es un país donde sencillamente lo que se ve a distancia es que todo puede empeorar. No estamos hablando de la economía, no estamos hablando de, o sea, del día a día, que ya de por sí se está convirtiendo en un efecto en el ala, ¿no? Estamos hablando del clima político amplio, o sea, donde se piensa que en España se pueden ver cosas inéditas hasta cierto punto de vista en estos 40 años del régimen del 78. O sea, estamos hablando de que se puede ir esto a linderos que no se han visto en estos 40 años, porque estos 40 años han sido de un vals, que tiene momentos malos, a veces tiene momentos buenos, pero un vals, a final de cuentas, PP-PSOE. Esto es otra cosa. Omar, Diego, y como ha sido hábil Pedro Sánchez para, por ejemplo, desbaratar a Podemos, ha sido hábil para mantenerse en el poder con jugadas políticas muy, muy complejas, ha sido muy hábil para negociar, ha sido muy hábil para, en general, mantener el control, ¿no? También puede ser muy hábil para desbaratar a la disidencia mediática sin necesidad de oponerse al mainstream media. Porque, ojo, ¿cuáles son los tres medios grandes en España? Tienes El País, que es más progresista, tienes al Mundo y ABC, que son en teoría más de centro-derecha, pero la verdad es que son bastante tibios en comparación a lo que puede ser, no sé, El Confidencial, La Gaceta o una serie de medios, por ejemplo, que tienen muchísimo tráfico y son muy, muy, muy críticos del gobierno. Yo creo que ABC, El Mundo, El País, se me ocurren grandes televisoras e incluso emisoras radiales de gran envergadura, no van a ser atacadas. Los que van a ser atacados son los verdaderos medios disidentes más independientes y que están fuera del mainstream. Esos son los que a mí me generan preocupación y que creo que van a ser apuntados directamente. Y ojo, Emanuel, de acuerdo en que esos van a ser los primeros a los que van a atacar. Pero mucho cuidado. Por un lado, en España, las televisoras del Estado, sobre todo Televisión Española, pero tanto en radio como en televisión, los medios del Estado son muchos, son amplios y cada vez están más llenos de personas sanchistas
que más que comunicar lo que hacen es hacerle propaganda. Entonces eso también es un ataque a los medios, a la independencia de los medios, porque se apropian de un medio que debería ser de todos los españoles para generar propaganda, ya ni siquiera propaganda del PSOE, propaganda 100% sanchista. En donde el partido PSOE que se añora de los 80 y de los 90 ya no existe. Pero además hay muchos medios independientes que, como tú bien dices, han tomado, yo creo que no es tanto que se han mantenido más en criticando a Sánchez de manera moderada, sino que añoran a ese vals, como muy bien dijo Neomari, que me va a apropiar de su expresión, ese vals del bipartidismo entre el PP y el PSOE, en el cual estos medios de verdad fungían como medios, donde comunicaban, donde investigaban, donde señalaban la corrupción cuando la había, donde trataban de realmente hacer periodismo. Hoy en día estos medios quieren volver o tratan de volver a ese clima, en un clima en el cual ya la primera bala de la batalla se disparó. Y es justamente el hecho de que magnánimamente Pedro Sánchez dijo: las acusaciones de mi esposa no importan porque yo voy a controlar a los jueces al final. Entonces vamos a enfocarnos en conseguir la reforma judicial. Por cierto, la reforma judicial, para quienes no están claros, que se propone en España para renovar los jueces, el Poder Judicial, necesitas unas 3/5 partes del Congreso. Y esto lo que ha hecho es que exista una especie de entendimiento bipartidista entre el PP y el PSOE para siempre renovar en favor del PP y del PSOE y mantener una especie de equilibrio entre ambos partidos, porque es prácticamente imposible conseguir 3/5 en el Congreso de España si no tienes tanto a PP como a PSOE dentro de la balanza. Bueno, Pedro Sánchez ya se cansó de ese bipartidismo, se cansó de negociar con el PP y quiere bajar esos 3/5 a, como se llama en España, mayoría absoluta, que realmente es mayoría simple, 50% más 1. Y con eso, que ya tiene a favor en el Congreso, con todas las negociaciones con separatistas, con otros partidos de izquierda como Sumar, ya Pedro Sánchez controla, o en teoría debería poder controlar, 50% más 1. Y podría sacarse, ya no hablemos de personajes más incómodos como fue Ciudadanos o como es hoy en día Vox, sacarse el PP de la ecuación y él, a través de su persona, instaurar una nueva etapa judicial en la cual Pedro Sánchez pone los jueces y los jueces favorecen a Pedro Sánchez. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo no solo porque se van a barrer debajo de la mesa, debajo de la alfombra, los casos de corrupción del PSOE, los casos de corrupción de Begoña, los casos de corrupción de Ábalos, incluso los que todavía no han surgido, pero que pronto van a surgir, como los casos de corrupción de las maletas de Delcy. Eso no solamente va a desaparecer del Poder Judicial, sino que además el Poder Judicial puede ser instrumentalizado para atacar a la disidencia. Y la segunda parte de atacar a la disidencia es la justificación, que es a través del control de medios. Pedro Sánchez, en un discurso reciente, no lo tengo lastimosamente a mano, pero en un discurso reciente decía, es que no podemos tener una política de insultos. La misma persona cuyo ministro insultaba a Javier Milei hace poco, la misma persona que insulta a Isabel Díaz Ayuso cada vez que tiene oportunidad. Él decía, no podemos seguir teniendo una política de bulos, porque obviamente defendiendo a su esposa ante la supuestamente mentira de casos de corrupción, pero que no tuvo reparos en utilizar el caso, el juicio al hermano de Díaz Ayuso, juicio que por cierto ganó el hermano de Díaz Ayuso, y después de haber sido sentenciado como inocente el hermano de Díaz Ayuso, igual Pedro Sánchez lo utiliza en sus campañas para atacar a Ayuso en Madrid y para atacar al PP en general. Entonces, esta es una persona que lo que dice que el enemigo no puede hacer, lo hace constantemente, y vamos a ver todo el aparato del Estado y todo el aparato de los medios afines para poder seguir atacando a quienes traten de frenar esta deriva totalitaria en la que se ha convertido Pedro Sánchez. Diego, yo sé que estamos terminando, pero simplemente yo quería apuntar algo que no debe quedar por fuera, que es la preocupación de, no voy a decir la mayoría, porque no tengo una encuesta ni nada, pero la preocupación de muchos españoles, entre los que me incluiría, aunque yo no tengo, o sea, digamos, afinidades con el PP actual,
pero donde el Partido Popular de Núñez Feijóo es el que en teoría es el partido de oposición mayoritario, que no el preferido mío. La gente sabe que yo estoy más vinculado ideológicamente incluso a Vox, pero el PP de Núñez Feijóo está llamado a tener en este momento un papel clave, que es el de hacer oposición. Yo hablo con muchos amigos españoles que tienen una visión en la que ellos analogan lo que ha hecho Núñez Feijóo con el PP y lo que se ha hecho con el PP durante la legislatura de Pedro Sánchez actual, y lo ven prácticamente como un calco de lo que en algún momento hizo la MUD en Venezuela. Es decir, sí, eran la oposición primero oficial, pero segundo eran una oposición que cada vez era más nebulosa, cada vez se veía más insegura, más timorata, donde incluso a veces se le daba la razón al gobierno. O sea, esa visión de decepción frente a lo que significa el papel llamado del principal partido de oposición se ve mucho. Entonces, ¿cuál es la otra parte de la ecuación que tenemos acá? Que frente a toda esta tentativa de Sánchez, lamentablemente se ve a Feijóo y a su partido, porque es el jefe del partido, por lo menos actualmente, como un eslabón muy débil de resistencia. Y entonces donde, como tú decías, Diego, hay gente que, claro, dice, ahí viene el lobo, ven al señor Abascal y el plante que tiene Vox como demasiado extremista o lo que sea, cuando definitivamente lo que está defendiendo Vox, y parto del decálogo, es el primer punto del decálogo, es, mira, este señor es un enemigo de España en el sentido de que quiere romper el reino, está acabando con la vida de los españoles, no sé qué. Y en el caso del PP, esta cosa no se ve. En el caso del PP se ve mucha debilidad. En el caso del PP, la última campaña nacional que hubo, que fue la campaña que ganó, por cierto, el PP como partido, fue el primer partido más votado, el primer partido más votado de España, el segundo fue el PSOE, el tercero Vox. El PP basó toda la campaña básicamente en dar una imagen de que ellos podían entenderse con el PSOE, pero jamás con Vox, que es el aliado natural del PP, o sea, o debería ser el aliado natural del PP. Entonces, ¿cuál es el problema acá? La oposición también. Está la oposición mayoritaria o la que en teoría tiene más votantes en España, que es el PP, a la altura del riesgo que implica esta deriva de Sánchez. Tengo mis dudas porque Feijóo hasta el momento no ha demostrado que está dispuesto a frenar cuanto hay que frenar a Sánchez. Frente a eso, pues veremos qué nos depara el destino inmediato, pero la película, mis amigos, les repito, está fea en España, feísima. El problema, Neomar, es que el PP tendría que dejar de parar la música, tendría que dejar de bailar el vals. Eso. Ahí, pero... Y yo creo que allí, Emanuel, sí, disculpa, Diego, yo creo que es que hay conflicto de intereses porque cuando se destape toda la olla, que ya se está destapando, siempre salen cosas de los... Porque al final es lo que denuncia Vox, es un sistema donde todo el mundo se ha beneficiado de un sistema que ya tiene, es el régimen del 78, repito, luego de la transición, ahora que se habla mucho de transiciones y cosas, de la transición del franquismo a la democracia, es la democracia que nos hemos dado, dicen los españoles. Esa democracia ya está comenzando a traslucir lo que nos pasó a nosotros los venezolanos también en un régimen que duró 40 años. Está dejando traslucir su lado feo, y su lado feo involucra actores de una y otra acera. O sea, no es que solo los ladrones eran Adeco o solo eran copellanos. No, había de todo, incluso había gente corrupta también, que no todos eran corruptos, pero en los partidos principales, pero también había gente corrupta en las nuevas izquierdas que se montaron en el MAS, en todos lados había corruptos. Entonces, ese lado feo creo que es el que está destapando toda esta olla y al que un poco le tiene miedo al PP, que quiere mantener el status quo. Esa es la clave acá, el mantenimiento de un status quo donde Sánchez ya no quiere mantener ese status quo. Sánchez está creando un nuevo status quo, está reventando la soga para reemplazarla por otra. Y eso es lo que no se ha dado cuenta Feijóo. Y además, o sea, replicando tus palabras, ¿no, Mar? Yo viví unos años en España. Cuando viví en España, el presidente del PP era Pablo Casado. Y Pablo Casado era tal cual el hijo político de lo que llaman los varones del PP, que son los que quieren mantener el status quo de esa España del 78, del régimen del 78, en donde había un sistema bipartidista y trataban de mantener a toda costa, y eso significaba, por supuesto, atacar muy fuertemente, porque eso sí hacía Pablo Casado, atacar fuertemente a Podemos,
pero también tratar de frenar la avanzada de Vox, tratar de frenar cualquier cosa que saliera de ese bipartidismo PP-PSOE. Por supuesto, el fracaso de Casado fue tan rotundo que tuvieron que sacarlo. Y entra Núñez Feijóo. La esperanza con Núñez Feijóo era que, sin ser contrario a los varones del PP, sin ser contrario a aquellos que buscaban ese status quo, tenía un poco más de independencia. Yo creo que a Feijóo le está quedando grande el rol de opositor ante este régimen porque todavía cree que tiene enfrente a una persona con la cual al final se va a poder sentar a negociar. Y Pedro Sánchez todos los días está demostrando que él no va a negociar con los que él percibe como su enemigo, porque Pedro Sánchez quiere mantenerse en el poder y Núñez Feijóo quiere llegar al poder. Por ende, Núñez Feijóo es su enemigo. Pedro Sánchez no va a negociar con él, va a negociar con cualquier otra persona que lo mantenga a Pedro Sánchez, ya no al PSOE, a Pedro Sánchez en el poder. Y se está tardando mucho el ala de Feijóo en darse cuenta. ¿Por qué hago mención del ala de Feijóo? Porque a diferencia de Tini Omar, yo sí tengo cierta esperanza todavía con el PP, con un ala muy específica del PP, que es el ala llamada más liberal, que ha sido bastante confrontacional en contra de Pedro Sánchez, que ha advertido sobre los riesgos de este nuevo PSOE y de este gobierno Frankenstein, y que está enmarcada principalmente en dos figuras, en Cayetana Álvarez y en Isabel Díaz Ayuso. Y si el PP logra reaccionar a tiempo y darse cuenta que ahorita la batalla ya no es una negociación de seducción como era en el régimen del 78, sino una batalla de boxeadores que hay que intercambiar golpes, y deja que el ala que quiere intercambiar los golpes de Díaz Ayuso y de Cayetana Álvarez de Toledo lance los golpes que tiene que lanzar, quizás el PP tenga todavía tiempo de frenar a Pedro Sánchez. Lastimosamente, no, tampoco tengo indicios de que eso sea cierto, pero me queda la esperanza. Está bien. Pero no hay bueno, que perderlo tampoco. Bueno, muchachos, creo que llegamos al final del programa, ¿no? Hay que ir a cocinar. Tengo que hacer un asado ahorita. Yo pensé que era yo nada más. Yo pensé que era yo. Yo estoy a punto, a mí me queda todavía una horita antes. Pero sí. Se queda, bueno, pues tú estás una hora, tú creo que estás en una hora antes. Tú estás en una hora. Atrás de Caracas. No, tú tienes rato todavía. Tengo que prender el carbón y ya me están enviando mensajes acá. Bueno, Neomar. mucho Pedro Gracias, Sánchez, pero venga a soplar. Venga, dale aquí. Oye, muchachos, un gran gusto, como siempre, conversar con ustedes. Son tan amables y además tan gratas estas conversaciones a las que dan lugar acá en Anti-Mainstream. Muchas gracias a la gente que nos ve y bueno, un abrazo. Gracias a ti, Neomar. Como siempre, un placer tenerte aquí. O sea, cualquier debate contigo es increíblemente profundo, analítico y sobre todo bastante placentero. Así que gracias por venir. Te seguiremos invitando. Emanuel, vaya a prender sus carbones. Sí, ¿no? Y invitar a la gente, vamos a invitar a la gente a que nos sigan en Instagram, que tenemos Instagram, en Twitter, donde estamos también, y también en YouTube, ¿no? Que se suscriban, denle like y bueno, comenten. ¿Ustedes les parece una deriva lo de Pedro Sánchez? Totalitaria, populista, ¿qué me dicen del PP? ¿Qué me dicen de Vox? Déjenos todos en los comentarios. Por último, muchas gracias, como siempre, por habernos sintonizado en este nuevo capítulo de Anti-Mainstream, donde estaremos desmontando todas las narrativas de la izquierda latinoamericana e internacional. Que tengan un feliz domingo. Gracias. Gracias.